Intensísimo fin de semana con las noticias al rojo vivo, no solo por la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, los cambios en España, las presidencias de Telefónica e Indra, también están en el foco de la gran tertulia de la economía, que comienza con un saludo especial y con una pregunta. Creo que está conectado con nosotros ya sí, Juan Verde, es estratega internacional para el sector privado y público y ha trabajado, recordamos, como asesor, miembro del Consejo Asesor Presidencial del presidente Biden. Juan, un saludo cordial, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, un saludo. Imagino que con un poco de sueño, porque ¿estás en América o estás en Europa ahora? En Estados Unidos, madrugando, pero la fecha lo amerita. Y una primera pregunta, ¿te quedas sin trabajo en el lado de asesoramiento al señor Biden o sigues con los demócratas? No, la posición de miembro del Consejo Asesor se acabó el viernes, o sea que ya no formo parte de la administración, estamos en ese puesto mientras el presidente esté en la Casa Blanca. Bueno, ahora hablamos de ese tema, es el gran tema del momento. Hoy también están con nosotros aquí en los estudios de Capital Radio, Kamal Romero, es consultor independiente de analítica de datos y economía. ¿Qué tal, Kamal? Muy buenos días. Perdón. Bienvenido. No te atragantes tan pronto, que hoy va a haber mucho de lo que hablar, ¿eh? Y Guillermo de Haro, vicedecano de Yale University. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días y bienvenido. Buenos días, Luis V. Pasado por agua. Pasado por agua en Madrid, ¿verdad? Sí. Y en Estados Unidos con un frío tremendo. Por eso los eventos, los actos de hoy de la toma de posesión van a ser todos bajo techo. 10 bajo cero, ¿no? En Washington, Juan, se dice. Sí, efectivamente. Estamos en temperaturas bajísimas. Históricamente no se veía algo así en los últimos 40 años. O sea que será un día importante, pero desde luego vosotros pasados por agua, nosotros aquí pasados por frío y nieve. Ahora, qué contraste, ¿no? La temperatura fría con el calor casi incendiario de la vuelta a la Casa Blanca del presidente Trump. Ahora, decíamos en nuestro análisis previo que más allá de las palabras, de las promesas, luego de las palabras, ahora lo importante es ver exactamente qué órdenes ejecutivas va a firmar hoy, porque que se conozca en la historia, llegar a la Casa Blanca, empezar a firmar decenas de órdenes ejecutivas, dicen que puede firmar hasta un centenar, eso no se había visto nunca, ¿no? Sí, efectivamente, no se había visto una batería de decisiones presidenciales de este tipo, particularmente porque quiere mandar un mensaje muy claro de acción y de que ha tomado el poder. Y por otro lado también porque supongo que no querrá esperar, aunque tiene mayoría en el Congreso y en el Senado, normalmente suele ser un proceso de negociación y de reconciliar posturas y por lo que vemos viene con fuerza. Curiosa la portada de la revista Time que estamos enseñando a nuestros espectadores por YouTube esta mañana. Aparece una animación de Donald Trump llegando a la Casa Blanca, vamos, y tirando al suelo todo lo que había directamente en la mesa. Y con el titular, él ha vuelto, ¿no? Es muy, muy gráfico, ¿no? Sí que es lo que se supone que vamos a ver con su retorno a la Casa Blanca, ¿verdad? Desde luego, totalmente. Desafortunadamente también podemos esperar quizás una mayor polarización política en el país. Creo que se enfrenta a un país totalmente dividido, a pesar de que haya ganado el colegio electoral. Lo cierto es que tan solo ganó con 1,5 puntos el voto popular, lo cual significa que hay un país muy, muy dividido y desde luego dentro de su propio partido veremos si están dispuestos a hacer todo lo que se les pide o si verdaderamente va a haber una oposición interna. Independientemente, creo que el país está muy ilusionado con la llegada del presidente Trump, me refiero por lo menos a la mitad del país, y luego los que creemos que hay que darle una oportunidad y que ojalá le vaya bien al presidente Trump, pero desde luego es el comienzo de una nueva era política en el país. En todos los ámbitos. El de la comunicación es importante, ¿no? Le visteis en el último meeting de ayer cómo volvía con su terminología. Escuchadle un minuto. Make America safe again. And we will make America great again. Thank you very much. Thank you very much. What a great victory for everybody. Thank you, America. Thank you very much. Thank you.
Y luego, claro, la puesta en escena del Village People, ¿no? Incluso haciendo amagos de bailar el YMCA, que vamos a dejar de fondo mientras comentamos esta escena curiosa. Kamal, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Sí. Bueno, Trump en el aspecto comunicacional, yo creo que las 2 elecciones que ha ganado ha sido en parte por eso y ha sido de manera aplastante. Yo creo que él habla, o sea, sabe a quién le está hablando, conoce a su público, les dice lo que quiere escuchar y eso ha traído sus frutos, ¿no? Que han sido, este es su segundo periodo en la Casa Blanca. Parece que un poco distinto al anterior, ¿no? Que comienza un poco con más fuerza. El 2.0, ¿no? Sí, y no, bueno, a mí no sé si llamarlo preocupante, ¿no? Pero me parece cuanto menos curioso y rescato un par de cosas que ha dicho Juan, que es por qué todos estos decretos si él tiene las cámaras a su favor. Y como él ha mencionado es que, bueno, hay que realizar una negociación. Y básicamente una de las cosas por las cuales nos gusta la democracia liberal es precisamente por eso, ¿no? Porque las decisiones, las legislaciones se negocian incluso en el seno de tu mismo partido, más allá en un sistema uninominal como es el norteamericano. Y luego también hay que reconocer que esto es una tendencia, bueno, esto no es propio de Trump, aunque el estilo sí. Hablando de polarización, por ejemplo, en el libro de Elsa Klein, se cita que la polarización, una de las cosas en que se reflejó fue que, por ejemplo, a partir del periodo de Obama se empieza con este proceso de decreto, porque anterior a eso, por ejemplo, se podía entender que hubiera más decisiones bipartidistas, ¿no? Una traducción literal del término, mientras que eso llega un momento en que se rompe y eso fuerza a los presidentes a empezar a realizar decretos. Yo creo que este no es el caso de Trump ahora. Yo coincido con Juan, él quiere mandar una señal, la ha enviado, que tiene que hacer lo que tenga que hacer. No obstante, tú también has mencionado que algunos de ellos tienen grado de emergencia porque por supuesto no puede sencillamente hacer decretos porque sí. Claramente está, digamos, acelerando las decisiones para dar una muestra de fuerza, pero también por otro lado está evitando la negociación en un entorno en el cual en principio no tiene oposición. Guillermo, ¿qué observas? Bueno, es muy americano esto, como decía Kamal. Trump viene con la idea del deliver, ¿no? Él prometió que iba a hacer un cambio radical y que iba a terminar con gran cantidad de cosas de la anterior administración, y esto es de nuevo un golpe de efecto para demostrar que es exactamente lo que hace. Muchos de esos decretos probablemente tengan carácter de revocación de lo que había en la administración anterior que él atacó durante la campaña. A partir de ahí, pues como siempre, a ver lo que ocurre. Este hombre es complicado de leer. Durante la campaña dijo que iba a ir contra los coches eléctricos, que era su manera de decir que la batalla era contra China. Entró Elon Musk en su equipo y de repente los coches eléctricos eran imprescindibles y importantísimos para el futuro de la nación. Entonces, incluso con este tipo de decretos no está muy claro por dónde irá. Tenemos el ejemplo para el que quiera divertirse un poco de lo que fueron las campañas de Ronald Reagan en su momento, un también mediático, actor y responsable. Yo creo que llegó a ser presidente de una asociación de no solamente actores, trabajaba en radio, comunicación, un grandísimo comunicador también, que también tuvo 2 periodos, que también fue muy controvertido y bueno, tuvo quizá momentos más complicados. Trump tuvo la pandemia. La gran duda, sobre todo, y bueno, no sé qué opinará Juan desde Washington, no es tanto lo que va a ser su term, como el anterior tampoco fue la locura que se esperaba, más allá de su momento mediático. Tiene ahora un problema matrimonial gordo, como cualquiera que trabaja con esos meme coins que han sacado él y Melania, cada uno disparado para un lado. Pero la gran duda es cómo terminó su primer periodo de 4 años, de qué manera tan conflictiva, polarizadora o incluso peligrosa, y algún escarceo comentario que ya ha hecho de que no entiende por qué no puede haber 3 periodos en vez de 2 y extenderse en el poder. Juan. Pues yo comparto la preocupación. Creo que el presidente Trump no es el presidente de hace 4 años. Llega con una intención clara de romper todo, de empezar de nuevo, de ser disruptivo. Y somos muchos los que tenemos esa preocupación de que con la concentración de poder tan grande que existe en estos momentos en Washington, tienen control del Senado, del Congreso, de la Casa Blanca y Corte Suprema, le da una capacidad de maniobra muy, muy importante y efectivamente se empieza a hablar de un posible tercer mandato, de una modificación a la Constitución. Puede ser el principio de una dictadura. Yo confío, soy
optimista, confío que esto no va a ocurrir, pero sí creo que podemos esperar grandes cambios sin precedente alguno en Estados Unidos. Para bien y para mal. Él ha dicho que sabe perfectamente que quiere dejar un legado importante en Estados Unidos. Esperemos que ese legado sea positivo y que apueste por la prosperidad, pero también que apueste por llegar a consensos con el Partido Demócrata, a pesar de que no tiene por qué hacerlo, ¿no? Y las ramificaciones que tiene todo esto en la política exterior, que es lo que a mí me preocupa como europeo. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio, analizando el evento más importante de hoy. Os cuento, por cierto, aunque no hay sesión en Wall Street de contado, y es el día de Martin Luther King, también otra coincidencia de este lunes, comienzo del foro de Davos, reunión del Eurogrupo aquí en Europa, pasan un montón de cosas. Os cuento cómo vienen los mercados, sí que cotizan los futuros del mercado americano y algo podemos extraer de ello a continuación en Capital Radio. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y Capital Radio. Escucha lo que viene. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Pues los mercados, los futuros de Wall Street están tan congelados como el clima en Estados Unidos. Siguen parados prácticamente, ahí encima de los 6.000 puntos el S&P 500. En Europa con ligerísimas subidas, bueno, también parados. Yo creo que todo el mundo, medio mundo, está esperando ver qué ocurre en Estados Unidos en estos primeros minutos y las órdenes ejecutivas de Donald Trump. En el mercado también hay que cotizar, porque ha sido un fin de semana movidísimo en España, con dos relevos importantes en dos grandes compañías multinacionales españolas, en Telefónica y en Indra. Ambos relevos dirigidos por el gobierno. La SEPI, el accionista principal, llamó a Moncloa al presidente de Telefónica el viernes, a José María Álvarez Pallete, y ya le dijo que los accionistas de la compañía, en una iniciativa que la propia SEPI dirigía, pero ahí estaban también Criteria Caixa y STC, la saudí, los recientes socios, pues decían que era el momento de una nueva etapa y que en la nueva etapa pues había que buscar otro nuevo presidente, que iba a ser Mark Mutran, el hasta ahora, hasta este fin de semana, presidente de Indra. También le han encontrado un relevo, que es Ángel Escribano. Bueno, me gustaría analizar con vosotros todo esto, pero empezando se lo voy a trasladar a Juan Verde, ¿no? Porque desde el exterior, ¿cómo se percibe un movimiento como este en el que el gobierno de un país cambia al máximo directivo, al presidente ejecutivo en este caso de Telefónica, ante una nueva etapa, dice? Bueno, en Estados Unidos sería impensable. Desde luego el gobierno los gobiernos no juegan ese tipo de rol o ese papel en las grandes empresas privadas. Nos preocupa otra cosa en Estados Unidos, nos preocupa el posible la creación de una oligarquía por parte de los grandes empresarios tecnológicos de las multinacionales norteamericanas y el poder que se espera que van a seguir teniendo, porque lo que podemos esperar en estos primeros meses es una mayor desregulación del sector tecnológico. Y eso sí que debería preocuparnos, pero desde luego lo que ha pasado con Telefónica y con Indra, para nosotros en Estados Unidos es algo totalmente atípico. Es como al revés, ¿no? Si observamos la ecuación, en España gobierno nombra empresas, líderes empresariales, en Estados Unidos son los líderes empresariales los que están en el gobierno, muy cerca de donde se toman las decisiones. ¿Cómo lo veis vosotros, Kamal? Un momento que no escuchamos a Kamal, ya, sí. Ahora, sí, de acuerdo con Juan. Asumo que esto les parece extrañísimo porque me parece incluso a mí, o sea, que vivo aquí. Entonces, la verdad yo no sé, habría que ver las motivaciones que están por detrás. Yo sí creo que si, tal como se especula, es una maniobra dirigida desde el Ejecutivo,
A mí lo que no me gusta de esto es la ausencia de transparencia, en el sentido de que yo no sé si esto se hace con un objetivo público, si esto se hace con un criterio financiero, esa nueva etapa, ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué de un día a otro? ¿O esto se discutía antes, ya era un secreto a voces dentro de la empresa? A mí de este tipo de cosas lo que no me gusta es la falta de transparencia, sobre todo cuando está un ente público involucrado en el mismo. Y también rescatando algo que ha dicho Juan, pues sí, no, quizás no en Estados Unidos no existen estos cambios corporativos dirigidos del sector público, pero estamos observando algo. Que como bien ha dicho él, estamos viendo aquí que hay una política económica que esa sí ha sido transparente para Trump, que es el incremento de aranceles, que debilita de manera visible a ciertos grupos empresariales en Estados Unidos, y luego también el favorecimiento explícito de otro grupo que ha financiado directamente al nuevo jefe de Estado. Y esto nos dice algo acerca de que las decisiones políticas, cómo reconfiguran el marco de poder e influencia, y algo contra lo que estamos viendo aquí, la injerencia del sector privado en las decisiones públicas. Yo creo que ambas cosas. Yo creo que la segunda es más natural, porque toda política económica redistribuye el poder y la influencia, y eso es algo que hay que decir con más frecuencia, pero es otra manera distinta de, digamos, la simbiosis sector privado-Estado. Yo, sin contradeciros, simplemente os recuerdo un hecho. Recientemente el gobierno de Estados Unidos ha bloqueado una operación de compra de Nippon Steel de US Steel, porque quiere que siga siendo americano en la industria del acero. Guillermo. Viene una época de cerrazón en los países y de mayor control. Viene una época de cambios importantes. Félix Valdivieso hablaba en su libro de China para los nuevos bárbaros del Shark Power, del poder de los tiburones. Y aunque Trump no estaba en el Shark Tank, es conocido por sus despidos, por su "You are fired" en The Apprentice, y viene un poco con ese estilo. También es cierto, Elon Musk tuiteaba ayer por la noche, en nuestra madrugada, que él siempre había defendido que no se prohibiese la operación de TikTok, que TikTok siguiera funcionando, pero por otro lado tampoco le parecía justo que X no estuviera permitido en China y TikTok estuviera permitido en Estados Unidos. Entonces tenía que haber un equilibrio, una manera de que la competición fuese justa, equitativa de algún modo. Y no creo que por la parte de China la apertura vaya a ser una de las opciones. Es un país en el que Google estuvo y salió con un porcentaje muy pequeño de actividad, y en el que muchas empresas apostaron, pero apostaron con un modelo que ya conocemos, en el que tenías que entrar con un socio local que tenía el 51%, y esto en el largo plazo ha supuesto no el acceso que se esperaba al mercado interno, que ha generado 800 millones de personas en la clase media sacándoles de la pobreza, pero claro, también ha generado grandes desigualdades. Trump, dentro de su estrategia con el tema de Panamá, que ya hemos comentado aquí, y con alguna otra decisión, pues plantea con tarifs, con aranceles, combatir contra esto, ¿no? Y esto, cuando los dos grandes empiezan a movilizarse en ese sentido, va a afectar a todos los demás de una manera o de otra. Bien, veamos el caso TikTok, que es muy curioso y en el que han pasado cosas en horas. De las últimas decisiones de la administración Biden fue prohibir TikTok. Y de hecho el domingo, ayer, empezó a desconectarse. Hubo un rato en el que no estuvo disponible el servicio para sus usuarios. Pero Donald Trump, en su red social, Truth Social, dijo que él inmediatamente iba a restituir el servicio hoy lunes. Ante estas circunstancias, pues la administración saliente dice, no vamos a pararlo, ¿no? Si lo van a rectificar mañana, no lo vamos a parar. Y lo que explicó Trump, y a esto me refiero como que es una buena pista, es que dijo, además de lo de Elon Musk, que efectivamente no era normal que a X estuviese prohibido en China y en Estados Unidos él estuviese defendiendo que TikTok estuviera activo, pues lo que propuso Trump en sus redes sociales, a mí me gustaría ver un TikTok 50% americano. Probablemente está lanzando ese mensaje a los chinos. ¿Qué crees, Juan Verde, de este asunto de TikTok como ejemplo? Sí, me oye bien, que no tengo una mala conexión, pero creo que lo que viene a demostrar esa acción es que estamos ante un momento nuevo en la política norteamericana, abiertamente más nacionalista, proteccionista, y que sus políticas prometen transformar las claves como la tecnología, la inmigración, el comercio, la política exterior, la energía, y esto del TikTok es simplemente una señal más, ¿no? Yo creo que vamos hacia un mundo mucho más polarizado de cara al futuro, Estados Unidos, China.
y desde luego podemos esperar una política por parte de Estados Unidos más basada en la confrontación con China. Y esto de nuevo será el comienzo de un nuevo orden mundial. Desde luego, ser optimistas, pero yo creo que si algo se caracteriza al presidente Trump es que hace lo que dice y dice lo que en ese sentido podemos esperar este tipo de grandes cambios y nuevos rumbos. La verdad es que podemos esperar cualquier cosa y casi cualquier cosa es creíble. Aunque fue muy buena definición la que Carlota García Encina, la investigadora del Real Instituto Elcano, dejó en el aire hace unos minutos, ¿no? Que él ve a un presidente transaccional. No es un presidente ideológico, sino transaccional, en el que puede tomar una decisión, puede revertirla, puede cambiar de opinión y a nadie le sorprende eso, ¿no? En este momento a nadie le sorprende. Pero habíamos iniciado el comentario de los cambios en Telefónica y en Indra. ¿Algo más aparte de la falta de transparencia? Es decir, los mercados lo leerán enseguida en cuanto abran las bolsas, pero estamos hablando de dos empresas que son referencia en España, una en el sector de las telecomunicaciones. Muchos analistas están ahora mismo examinando el legado de Payete muy centrado en reducir el volumen de deuda de la compañía, pero claro, perdiendo relevancia cada año que pasa y con mucho enfado de los accionistas porque la pérdida de capitalización bursátil pues parece también haber pesado en que mucha gente pues no le importe el relevo en la presidencia pensando en que ahora puede venir algo que genere más valor a la compañía. Pero la pregunta es, ¿puede venir ahora algo que genere más valor a la compañía? ¿Por dónde podría venir ese algo? ¿Tenéis alguna idea? Bueno, en primer lugar, la operación de STC fue un revulsivo a la gestión de Telefónica y fue una llamada de atención a lo que estaba pasando en los mercados. Creo que ha sido, la coge Payete con unos 90.000 o cerca de 90.000 y la va a dejar con menos de 30.000. Es cierto, y Javi García en Sintetía hacía un análisis muy detallado de lo complicado de navegar los tiempos que ha navegado y de navegar con la deuda con la que se encontró. Él hace además un análisis desde una perspectiva económica, pero como digo, saliendo muy bien en la foto José María, cada uno que haga el suyo, pero como bien dices, con estas cifras también era complicado defender su mantenerse ahí o esta decisión, independientemente de todos los demás factores alrededor. El resto de las decisiones, pues estamos en España en un momento también complicado en ese sentido, económicamente, con desempleo, con muchas decisiones importantes que tomar y con no la estabilidad que tiene, por ejemplo, Trump, ¿no? Estados Unidos tiene un presidente muy transaccional y que puede cambiar mucho de opinión, pero con una base sólida para tomar esas decisiones. Bueno, el más votado de la historia, ¿no? Dicen, ¿no? Mientras que aquí pues tenemos una total y absoluta incapacidad para que haya una cierta claridad y muchísimos otros temas que no son ni política ni económica que están sobre la mesa y que están afectando. Ante la duda, ¿qué preferís? ¿Equivocaros con contundencia, como podría ocurrir en Estados Unidos? Los votantes deciden ir con todo, o mejor seguir nadando en la confusión en ya veremos lo que pasa. Sí, bueno, a ver, aquí yo creo que es lo que tiene la democracia, ¿no? Los regímenes parlamentarios como los que tenemos en España y el español en particular priman la pluralidad, ¿no? De la representación. Y esto ha sido siempre, hasta que, bueno, en los últimos años pues ya hemos visto que eso se ha traducido en una fragmentación del Congreso que yo creo que va a ir reduciéndose elección a elección por la tendencia que estamos observando y que ya ha ocurrido en las últimas ocasiones. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en Estados Unidos, pues tener esta fragmentación política que podemos tener no en España, sino que han tenido toda la vida, por ejemplo, los países nórdicos en Europa, no se va a ver. Esto es símbolo de inestabilidad, no tiene por qué. El caso de España lo es, de momento lo es, porque como ya ha dicho Guillermo, es que ahora, en las últimas semanas, el último mes y medio, vemos cómo intentar aprobar leyes que además se meten ahí en un combo para intentar aprobar lo mayor posible, se está haciendo harto complicado. Y únicamente un último comentario con Telefónica, que yo creo que se ha discutido mucho del tema político de su estrategia financiera, pero a mí de Telefónica lo que me está preocupando desde hace años es su inserción en un mercado de telecomunicaciones donde las telecomunicaciones ya no son únicamente telecomunicaciones, sino otras cosas, y yo creo que en ese aspecto no solo Europa, sino las empresas norteamericanas le han dado una lección a Europa importante. Continuará con el agradecimiento, el deseo de que no se mojen a nuestros participantes en Madrid, Camal Romero y Guillermo de Haro, y que se abrigue mucho ahí en Washington a Juan Verde. Gracias por acompañarnos y buen lunes.
próxima. Muchas gracias. Buen lunes.